Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a Libertad Digital, ¿no?, esta oportunidad y saludar a mis compañeros, consejeros, director general y José María, al equipo Libertad Digital. Nosotros estamos haciendo desde Andalucía una apuesta muy decidida por las renovables, ¿no?, por las energías limpias. Pensamos que es una oportunidad mayúscula. Nos planteamos alcanzar una cifra de 20 gigavatios a finales del 2026, del año que viene, y pensamos que estamos en condiciones de alcanzarlo porque estamos a cierre de junio en 16 gigas, 16.000 megavatios. Se han instalado 7 gigas en 3 años. Estamos adquiriendo una velocidad de crucero muy importante porque en los últimos 12 meses han sido 3,6 gigas los que se han instalado en Andalucía. Por daros alguna referencia, eso supone que Andalucía está aportando la cuarta parte de toda la potencia renovable nueva instalada de España, la cuarta parte, y esa proporción es aún mayor en el último tramo del que hay estadísticas, ¿no?, a junio del 25. Nosotros pensamos que aquí hay una clave de bóveda, a la que llegaré en un segundo, pero también comentar que la gente y las empresas están entendiendo que la forma más directa de traducir la transición energética en tu factura eléctrica es la componente del autoconsumo. Y el 11% de lo que tenemos instalado en Andalucía es autoconsumo, 190.000 instalaciones. Y la mitad de esas instalaciones están en empresas. Eso para mí es tremendamente importante, porque quiere decir que las empresas dicen: yo quiero ser competitivo, quiero disponer de una energía limpia, quiero descarbonizar mi negocio, pero quiero hacerlo de una forma evidentemente competitiva, y el autoconsumo es una buena solución, ¿no? Todo esto además responde a un modelo tremendamente exigente y garantiza, ¿no? Creo que hay que reconocer el trabajo de los equipos, funcionarios y la gente implicada en la tramitación de los permisos, que como sabemos todos son permisos complejos, prolijos, son procesos que... Y siempre me gusta aclarar además que no todos los proyectos que se plantean salen adelante. El 35% de la potencia que teníamos en tramitación el año pasado, en 2024, decayó por no obtener los permisos necesarios, fundamentalmente los medioambientales. O sea que hay gente que dice, como hay esta polarización, como en casi todos los ámbitos, ¿no?, cualquier proyecto sale adelante. No es cierto, más de un tercio de los proyectos no salen adelante, no obtienen los permisos y por tanto no pueden avanzar, ¿no? Decía que para nosotros lo más interesante es lo que te permite hacer el hecho de disponer de energía limpia. Lo que te permite hacer. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando se produce la instalación de renovables en el territorio, hay un dinamismo en esa zona verdaderamente relevante. Es decir, sé que son muchos datos, ¿no?, pero nosotros los 7 gigas que se han instalado en esta legislatura, en lo que va de legislatura, equivalen a unos 6.500 millones de euros de inversión y han generado 20.000 puestos de trabajo durante la construcción a lo largo y ancho de Andalucía. Y eso está muy bien, eso genera una actividad importante en muchos territorios, y hay estudios recientes incluso de la Carlos III y de la Complutense aquí en Madrid que vienen a confirmar que efectivamente eso hace que el mercado laboral se comporte mejor, fija población, etc. Pero para nosotros la clave no está en eso. La clave de bóveda de la que hablaba antes para nosotros es que el hecho de disponer de energía limpia, sostenible, barata, energía limpia y a precios competitivos es la gran oportunidad para industrializar Andalucía. Esa es la clave de bóveda de nuestra visión y de nuestra estrategia. Disponer de energía limpia para atraer inversión industrial nueva o para descarbonizar, facilitar la transición hacia una industria baja en emisiones de la que ya existe, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de impulsar. Nos habíamos planteado captar 5.000 millones de euros de inversión industrial nueva por año, 5.000 por año, y afortunadamente lo estamos logrando. Se han captado 17.100 millones de euros de inversión industrial nueva en Andalucía, 17.100. Es una cifra verdaderamente importante, y siempre digo, esto no son muestreos ni estadísticas, esos son proyectos identificados con nombre y apellidos que este gobierno apoya a través de mecanismos de agilidad administrativa o de estímulo a la inversión, y la clave está siendo precisamente ese factor, porque de los 17.000, 9.500, o sea, más de la mitad es industria verde, industria descarbonizada. ¿Y a qué nos referimos ahí? Pues fundamentalmente a la producción de hidrógeno y de moléculas verdes como el amoníaco o el metanol, también a la producción de biocombustibles, a la producción de combustibles sostenibles de aviación y de los sintéticos, de los ISAF, pero también a cosas tan interesantes como el cobre verde o el cobre bajo en emisiones, o proyectos de recuperación de metales a partir de residuos electrónicos, o como último ejemplo podríamos hablar
de las plataformas de alto voltaje y corriente directa, las HVDC por sus siglas en inglés, que se están construyendo en Cádiz y en Algeciras para eólica marina situada en otros puntos de la geografía global, ¿no? Eso se está construyendo en Cádiz, ¿no? Y por tanto, para nosotros, ¿por qué viene todo eso? Pues precisamente porque puedes ofrecer energía limpia a precios competitivos. Andalucía puede hacerlo bien porque, al igual que toda España, ¿no? Porque realmente, lógicamente tenemos más frescos nuestros datos, ¿no? Andalucía tiene un 13% más de radiación solar que la media de España, un 13%. Pero España, en su conjunto, tiene una ventaja competitiva aquí muy importante. Pensemos que un megavatio de solar instalado en Andalucía y casi diría en buena parte de España da el doble de rendimiento, el doble, que ese mismo megavatio instalado en Alemania o en Países Bajos. Eso nos ofrece una ventaja competitiva muy importante. Y voy terminando, que por ejemplo estamos aprovechando de manera especial en el ámbito del hidrógeno. El hidrógeno es para nosotros muy importante, muy importante. Y echamos en falta algún paso decidido en regulación por parte del Gobierno de España y hay pasos que hay que dar. Pero nosotros estamos convencidos de su relevancia porque el hidrógeno es esencial para descarbonizar la industria pesada, con sectores como el químico, fabricación de fertilizantes, el sector del aluminio y el metal, o la descarbonización del transporte marítimo, y tenemos la suerte de tener en Andalucía pues quizás uno de los proyectos más maduros que hay en España, que es el Valle Andaluz de Hidrógeno Verde de Mueve. Es un proyecto capital, ¿no? Que va a movilizar no solo inversión, sino que es verdaderamente transformador tanto del polo industrial de Huelva como del de Algeciras, Campo de Gibraltar, ¿no? Le damos mucha importancia al hidrógeno y tenemos una hoja de ruta muy detallada que nos permite ir monitorizando todo lo necesario para impulsar esta fuente de energía, ¿no? Pero terminaría diciendo, sé que vamos a hablar ahora de redes, pero que verdaderamente, es decir, sin energía no hay crecimiento ni progreso. Sin energía no hay desarrollo posible. Y eso, para la gente que trabaja en el sector, no es ninguna novedad. Eso para ellos ha estado claro siempre. Pero yo creo que esa idea ha ido calando en el público en general, afortunadamente. Sin energía no hay crecimiento ni progreso. Y para eso son esenciales las redes. Sé que ahora hablaremos de redes. Creo que España invierte muy poco en redes y que ahí hay un enorme capítulo pendiente. Muchas gracias, consejero. Ahora, don Manuel Argüelles, por la Comunidad Valenciana, por favor. Bueno, buenos días. Me sumo a los agradecimientos y a los saludos del consejero. Verá, en la Comunidad Valenciana entendemos que el progreso ha venido siempre de la mano de fuertes instituciones, de la ciencia y el comercio y del factor amplificador que tiene siempre la energía, tanto disponibilidad como precio. Nosotros entramos en una situación muy compleja porque la Comunidad Valenciana en los últimos 8 años del gobierno del Botánico se instalaron 100 megavatios en la Comunidad Valenciana, 100 megavatios cuando regiones como Murcia instaló 1000 megavatios siendo más pequeña, o Baleares con sus dificultades de territorio 230, sin hablar de los miles y miles que instalaron Castilla, León y Andalucía, Extremadura, que hicieron bien sus deberes. Por tanto, nuestro ejercicio ahora es no solamente seguir apostando, sino retomar lo que no se hizo durante aquellos años debido pues, a las distintas sensibilidades ideológicas de los componentes de aquel gobierno, por decirlo de una manera suave. ¿Qué ocurre? Que nos hemos encontrado decenas de proyectos atascados por cuestiones muy ideológicas que ha costado mucho intentar poner en orden, algunos de ellos nos han podido salvar, y luego tener que hacer un esfuerzo por cambiar las leyes y eliminar todas las trabas que se nos dejaron para que aquello no pudiera funcionar. Por tanto, ese primer esfuerzo pues ya se ha hecho. De momento, en 2 años ya hemos autorizado más de 2.500 megavatios, es decir, que ya hemos conseguido arrancar para que se consiga alcanzar un objetivo no tan ambicioso como Andalucía, lógicamente, por la tipología del terreno y por el espacio del que disponemos, pero sí como una clara apuesta por alcanzar por lo menos los 4.000 megavatios. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho el consejero. Yo creo que en la Comunidad Valenciana tenemos que hacer un esfuerzo por retomar la fotovoltaica. Tenemos una radiación también privilegiada, por supuesto extraordinariamente privilegiada comparada con países europeos. Tenemos que hacer también una apuesta por la eólica, tenemos que hacer una apuesta por el biogás, por la biomasa, por supuesto por el hidrógeno, que nuestra situación geográfica con la disponibilidad de puertos también nos convierte en un punto interesante, pero también entendemos que es un punto, luego hablaremos un poquito más,
un momento extraordinariamente importante para que esto suceda, que es el almacenamiento. El almacenamiento, querer correr en fotovoltaica justo en estos tiempos que corren, es extremadamente complejo, porque no estamos hablando de los 2020, 2025, 2020-2021, estamos hablando de un momento en el que la fotovoltaica sufre un momento complejo. Luego hablaremos de lo que no se hizo bien ya desde el año 2018 y será el momento de sacar el cuchillo, si me lo permiten. Pero el almacenamiento es una de las cosas que nosotros hemos sacado ya algunas instrucciones un poco pioneras, intentando facilitar el acceso de forma que pueda acompañar la viabilidad económica de los proyectos fotovoltaicos, esos proyectos que no hicimos y que queremos que tengan lugar ahora. Hay un gran interés en la Comunidad Valenciana de empresas que quieren instalarse, porque bueno, en España tenemos muchas cosas extraordinarias. Nosotros en particular tenemos unas infraestructuras terrestres y marítimas muy interesantes, tenemos una buena radiación, tenemos un gobierno amable que ha dejado de ser un gobierno un poco que no quería que llegaran este tipo de inversiones internacionales, y luego pues tenemos talento, tenemos universidades, y lo que todos nos están exigiendo, todos sin excepción, es acceso a energía renovable, muchas de ellas con conexión directa, de autoconsumo directo, lógicamente por los costes. Es en un momento en el que nos hemos dado cuenta que la geopolítica afecta de una manera tan dramática a la rentabilidad, a la viabilidad incluso, diría yo, y a la competitividad de nuestras empresas. Todas las industrias lo que quieren es una energía estable y barata. Por supuesto, barata la han querido siempre, pero ahora hablamos ya de estabilidad. Y no hablo de estabilidad en la calidad de la red, que imagino que tendremos tiempo para hablar del apagón, pero sí no estar sometidos a conflictos geopolíticos como el de 2022 o conflictos no bélicos como una guerra comercial con Estados Unidos, que tiene en su mano la mayor cantidad de exportación de gas, o conflictos que nos pueden pillar de perfil como el bombardeo de Estados Unidos en Irán, que también puso en riesgo que se cerrara el estrecho de Hormuz, que hubiera generado de nuevo un problema muy grave. Además, en la Comunidad Valenciana tenemos una industria muy potente como es la cerámica y la cementera, que se ven también muy afectados por los precios del gas. Entonces, aparte de electrificarse allá donde pueden, o bien pasar a consumir hidrógeno donde se puede, también estamos trabajando mucho en la captura, almacenamiento y uso del CO2 como una forma de atacar de una forma multidisciplinar los distintos problemas que hay. Entendemos que es una gran oportunidad la descarbonización, que es un reto sin precedentes, pero es una oportunidad que España nunca ha tenido, la de ser autosuficiente, la de no depender de terceros y encima ser más competitivo que el resto de Europa o incluso el resto del mundo. Por tanto, sería un verdadero error no aprovecharlo. Muchas gracias, consejero Novillo. Sí, muchas gracias. Bueno, pues saludo a mis compañeros y daros las gracias por este foro. Energía y agua, ¿no?, son, yo creo que los dos recursos más importantes que tenemos para el desarrollo económico y social, y ahora mismo, evidentemente, en el ámbito de la energía estamos ante una plena revolución, ¿no? Lo decía el director, ¿no? Tenemos la oportunidad como país de liderar todo lo que tiene que ver con la transición energética, posicionarnos como el referente, ¿no?, en lo que es una nueva política energética, pero por desgracia pues no estamos en eso, ¿no? Hemos vivido tres situaciones inéditas, diría yo, en ese ámbito. Uno es el apagón, que no habíamos conocido hasta ahora y que luego hablaremos. Otro es empezar a descartar la implantación de actividades económicas por falta de energía. Esto en este país no había sucedido nunca. Y otro es la política en materia de energía nuclear, ¿no? Cuando todos los países del mundo están apostando por este tipo de energía, aquí, con la capacidad que tenemos y la calidad que tenemos de nuestras centrales, pues pensamos en cerrarlas, ¿no? Y hablo de este ámbito a nivel nacional porque la estrategia de las comunidades autónomas está muy influenciada por una estrategia nacional, ¿no? Cuando hablamos, debería ser así en el agua, pero en la energía es evidente que necesitamos trabajar en equipo, ¿no? Madrid es un polo muy consumidor de energía, evidentemente, pero trabajamos de la mano de comunidades autónomas que son capaces de generar mucha energía. Tenemos un territorio muy pequeño, 800.000 hectáreas, el 50% de ellos protegido, pero tenemos otras capacidades. Estamos evidentemente también apostando por la electrificación y apostando por esa transición energética. Hemos conseguido en apenas 5 años movilizar 750 millones en ese ámbito, 108 millones de fondos propios, y para que se haga una idea, pues hemos pasado
de apenas pues 370 instalaciones de autoconsumo a más de 90.000, ¿no? Y de 5 megavatios a prácticamente 800 megavatios de instalaciones de autoconsumo. ¿Qué es lo que hacemos en Madrid? Intentar aprovechar al máximo ese megavatio, ¿no? Pues como sucede con el agua, como si fuese oro puro, porque ahora mismo, como digo, tenemos el compromiso de muchas actividades económicas, incluso algún desarrollo urbanístico comprometido por falta de energía, ¿no? Y ahí lo que estamos es apostando en cada vez ser más eficientes. Al final, dentro de nuestras competencias, que es un poco la regulación y buscar la seguridad en el suministro, pues tenemos una red muy robusta, tenemos la red que menos interrupciones tiene con Cantabria en tiempo de toda España y la que mejor, como digo, aprovecha ese megavatio por Producto Interior Bruto, ¿no? A cambio, pues que le damos al resto del país pues una actividad económica que genera riqueza y que también pues aporta recursos a todas las administraciones, ¿no? A partir de ahí estamos en una carrera contra el tiempo, es decir, necesitamos pues no cometer errores desde el punto de vista de la generación, necesitamos reevaluar ese PNIE que no está llegando con el tema del almacenamiento para poder sustituir a otro tipo de energías. Evidentemente damos por hecho que no se puede cerrar las centrales nucleares y necesitamos otra política energética desde el punto de vista de las redes, ¿no? Más velocidad en lo que es la implantación, mayor inversión, analizar la retribución también a las compañías porque puede ser eso un lastre a futuro y a partir de ahí pues que no se comprometan actividades económicas, si queréis luego comentamos, como los CPDs, estos centros que van a ser muy necesarios precisamente para seguir avanzando en el aprovechamiento energético y en otras actividades. Muchas gracias. Consejero. Bueno, lo primero es saludar a los compañeros y al público y agradecer a Libertad Digital. Leticia, gracias por la amable presentación y a ti como moderador. Castilla y León es un territorio grande, estamos hablando de la comunidad más grande de España, la tercera región más grande de Europa. Fue históricamente una productora de energía, estamos hablando de 4 centrales térmicas entre León y Palencia, una nuclear en Garoña y toda la parte izquierda de Zamora y Salamanca en potencia hidráulica, ¿no? En un momento dado Europa opta por la descarbonización, Horizonte 2050, el paquete Fit for 55 a 2030, objetivos importantes, ahora quieren fijar objetivos muy importantes también al 2040. Castilla y León se puso en marcha, Castilla y León cambió y transformó la producción no renovable, fundamentalmente térmica, por un sistema de producción renovable que ahora mismo pues somos la primera comunidad autónoma, como decía Leticia, y la segunda en Europa. Después de Noruega, solo Castilla y León tiene un número que le sigue, ¿no? El 93% de nuestra producción de energía es renovable. Y desde luego, de los centros de producción estamos hablando que es el 96%. El PNIE fija como objetivo el 81% de energía renovable al año 2030. Nosotros estamos ya en el 93%, la media española es el 58%. Pone de manifiesto, por lo tanto, como la hidráulica, la eólica, que es el 46% de ese mix de generación, la hidráulica es el 32%, la fotovoltaica el 12%, la cogeneración un 7% y el resto un 1,5%, otras generaciones como puede ser la generación eléctrica por biomasa. Nosotros siempre hemos sido exportadores de energía. Toda esta energía que producimos renovable, producimos el doble de lo que consumimos y el resto se exporta. ¿A dónde se exporta? Pues donde siempre se ha exportado, País Vasco y Madrid, que serán los grandes consumidores de energía. Siendo esta la realidad, el gobierno de Castilla y León, el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, tiene muy claro desde el principio que la oportunidad para nuestra tierra es la industrialización. Es una comunidad muy industrializada, parece como que es una comunidad rural, al aire. No, la industria es muy potente, somos primeros en la industria de automoción y un conjunto de sectores no industriales. Y lo que hemos hecho es una política de establecimiento y generación de nuevos polígonos industriales en las 9 provincias de la comunidad. Estamos hablando de 15 millones de metros cuadrados con una inversión de 250 millones de euros para llevar industria y coser territorialmente, dar cohesión territorial al territorio y oportunidades de actividad económica y de empleo. Donde hay suelo, hay industrias, donde hay industria y generación de empleo, y ese es el compromiso con el medio rural. ¿Y qué pretendemos hacer? Pues pretendemos con esos polígonos industriales que están ahora en ejecución, ya estamos terminando muchos y todos en proceso, pretendemos atraer empresas. Primero, dar a las empresas existentes competitividad mediante la utilización de las energías renovables, que son imprescindibles
para la competitividad empresarial, permitir su ampliación y desarrollo, que muchas de ellas tienen importantes proyectos, y atraer a las empresas vinculadas a lo que ofrecemos. Ofrecemos territorio, ofrecemos sol, ofrecemos agua y ofrecemos una comunidad autónoma y un gobierno comprometido, que además tiene un instrumento muy importante en nuestra ley de ordenación del territorio, que son los planes y proyectos de ordenación territorial, y es que en 8 meses la empresa que quiere instalarse donde quiere instalarse, generamos un suelo urbanística y ambientalmente preparado para su instalación, algo que por los trámites ordinarios de recalificación urbanística municipal llevaría pues años, ¿no? Nosotros asumimos en esa competencia todas las competencias municipales, y en 8 meses, mediante una orden del consejero, se declara un proyecto, un plan de interés regional, y queda urbanísticamente calificado para el asentamiento industrial y también ambientalmente. Por lo tanto, esa es nuestra idea. El problema que tenemos es el Gobierno de España. Tenemos un problema importante con un Gobierno de España que no solo no piensa en Castilla y León, sino que piensa en contra de Castilla y León. Llevamos reivindicando, el panel de reivindicaciones del Gobierno de España, como me imagino los compañeros que aquí están, son muy grandes, pero en este caso es enormemente grande. Y con eso dejo introducido el segundo tema. ¿Por qué? Porque la red eléctrica en Castilla y León estaba preparada para sacar energía nuclear, térmica, por carbón y hidráulica hacia Madrid y hacia el País Vasco, pero no está preparada para ser puntos de consumo en nuestra comunidad. Resulta paradójico que producimos un 96% de energía renovable y no podemos disfrutarla, porque la red eléctrica, la red de transporte, la red de distribución, las subestaciones no están preparadas para esos puntos de consumo. Necesitamos enchufes, y no, son como paradoja, tenemos Cubillos del Cid en Ponferrada, en León. Allí había 2 centrales térmicas, una de 3 grandes grupos en Compostilla y otra en Añares, otra más, ¿no? Ahí hay una red eléctrica impresionante, y que es solo de transporte hacia afuera, no de consumo. Y tenemos empresas preparadas para instalarse con proyectos de hidrógeno, de gases renovables, de SAF, y tenemos un gran problema en la falta de potencia eléctrica para generar ese tipo de industrias. O los CPDs, que cuenta el consejero de Madrid, que es una gran oportunidad, pero son unos grandes consumidores. Un CPD puede consumir tanta energía como una provincia entera, ¿no? Y no está preparado el sistema. Por lo tanto, ahí entraré después en la demanda que hemos hecho, y bueno, nos hemos entrevistado los consejeros, y todos estamos 3, ¿no? Con el secretario de Estado de Energía, con la ministra Rivera, en su momento vicepresidenta, con la ministra Hasél, pero luego sacaremos el cuchillo, como decía el director de Valencia, y pondremos de manifiesto cuál es la realidad del compromiso del Gobierno de España con la realidad del territorio, con la realidad de las necesidades de industrialización y de vida de nuestras provincias, y ahí quedará claro lo que hacen unos y lo que no hacen otros. Muchas gracias. Bueno, como vamos un poco justo de tiempo y alguno de los consejeros tiene después otros compromisos inmediatos, lo que vamos a hacer es los 2 temas finales, vamos a agruparlos siendo un poquito más extensos, 5 minutos, y vamos a tratar, por tanto, debilidad de la red y mix energético, considerar necesario, y asimismo contexto internacional y necesidades de las comunidades autónomas, nacional e internacional, y necesidades de las comunidades autónomas al respecto. Así que, si les parece, seguimos con el mismo orden. Consejero Andalucía. O sea que tratamos de comprimir. Exacto. Bien, yo, para hablar primero de inversión en redes, para mí hay un concepto claro, ¿no? Y es que España invierte muy poco en redes. Muy poco en redes. Hay un indicador fácil de recordar, que es que España invierte apenas un 0,2% del PIB, cuando Alemania, Italia, Francia, Países Bajos invierten 0,4, 0,5, 0,6. España invierte muy poco en redes, teniendo la oportunidad de, que representa el hecho de tener el petróleo del siglo XXI, de convertir España quizás en el Golfo Pérsico de las renovables. Resulta que invertimos muy poco en el elemento vertebrador, que es la red. Siguen en vigor unos límites a la inversión que nosotros pensamos que están absolutamente trasnochados. La inversión en red de transporte está limitada por ley a un 0,065% del PIB. La inversión en red de distribución está limitada al 0,13% del PIB. Ahora parece que el MITECO se ha decidido a elevar esos límites, pero solo temporalmente, lo cual no genera la certidumbre y la certeza que necesita un mercado que opera tan a largo plazo como este. Y después, a nivel regulatorio, la verdad es que pues hay elementos que no terminan de desarrollarse. En almacenamiento, muy poco desarrollo. Se ha dado un paso tímido. Parece que
la hibridación con una planta renovable ya existente, si se ubica en la misma poligonal, va a ir más rápido porque va a valer el permiso medioambiental, pero ¿qué ocurre con el almacenamiento independiente, el standalone? ¿Qué ocurre con la transposición de la RED 3, que es una directiva europea enormemente importante, cuyo plazo de transposición terminaba en mayo, aún no se ha realizado la transposición, y esa permitiría, entre otras cosas, por ejemplo, fijar objetivos de utilización para los gases renovables, no solo para el hidrógeno, sino también para biogás, biometano, etc. O sea, a nivel regulatorio, mucho que hacer, ¿no? Y, insisto, ¿no? Invertimos muy poco en redes en España. En cuanto al mix, bueno, ya hemos visto la posición de los tres ponentes, ¿no? Tanto el director general como de los consejeros, ¿no? Cómo se complementan los mixes y necesidades de los territorios, ¿no? En un mercado que funciona como un mercado único, ¿no? Con precio nodal, es un mercado que funciona con, bueno, pues como una única operación a nivel nacional, ¿no? Como Castilla y León, con esa fortísima aportación de hidráulica y de eólica, que les pesa un 32%, que ha dicho. Nosotros con una aportación muy fuerte de energía solar, de los 7 gigavatios que se han instalado en los últimos 3 años, 90-95% es solar. Vamos complementando, ¿no? Y ese papel de Madrid, convirtiendo, traduciendo en un impacto en PIB muy alto cada megavatio que recibe, ¿no? Y la Comunidad Valenciana ahora tratando, ¿no?, de recuperar el tiempo que se perdió con un gobierno anterior, ¿no? Nosotros pensamos, de verdad lo digo con ese convencimiento, que las renovables son la gran apuesta de España, debería ser la gran apuesta, pero que para eso habría que poner todos los instrumentos a favor de esa oportunidad. Es como en la vela, ¿no? O sea, orienta las velas y trima el barco de tal manera que aproveches al máximo la potencia y el rumbo en el que quieres ir, ¿no? Invertimos poco, se estimula poco la inversión, con la famosa tasa de retribución financiera que no es competitiva con otros países como Italia, Alemania, etcétera. No estás estimulando la inversión por parte de Iberdrola, Enel, etcétera, aquí en relación a otros países en los que también invierten, ¿no? Y después, en cuanto al mix, evidentemente nosotros pensamos que proceder al cierre de las nucleares no tiene ningún sentido, es un tiro en el pie absolutamente innecesario. Y no es que Andalucía esté reclamando tener energía nuclear de la que no disponemos, no, porque estamos volcados en las renovables y va muy bien, pero insisto, esto funciona como un mercado único. Renunciar a una fuente de energía que te garantiza un 20% mínimo del mix de manera estable y predecible en el tiempo, aportando estabilidad y evitando que sucesos como el del 28 de abril puedan volver a ocurrir, o contribuyendo a que no ocurran, no tiene ningún sentido, ¿no? Y para nosotros, desde luego, habría que mantener en funcionamiento las que existen, ¿no? Y después, en el ámbito de la planificación, que yo creo que al unir un poco todo, yo creo que evidentemente tenemos que hablar de cómo está respondiendo el Gobierno de España en el borrador de planificación que por fin se ha publicado, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay que decir que los plazos no son aceptables, es decir, el Gobierno quería ganar al menos un año en la planificación, pero piensen que se ha tardado 1 año y medio, más de un año y medio, de hecho, entre la propuesta que elevamos las comunidades autónomas y el borrador que por fin se ha publicado. 1 año y medio. Al final yo dudo que se ganen ni siquiera meses, ¿no?, respecto a la planificación anterior, ¿no? ¿Y qué nos encontramos ahí? Bueno, pues, y conecto con lo que decía el consejero de Castilla y León, ¿no? Hay un cambio fundamental en la nueva planificación, que es el siguiente, en la que está todavía en vigor el primer criterio para distribuir inversión en red de transporte eléctrico por el territorio era la generación renovable. ¿Cuánto aportaba cada territorio a la generación? Pero en esta nueva planificación, el primer criterio pasa a ser la demanda. La demanda, es decir, qué proyectos industriales tienes, qué proyectos de hidrógeno verde, qué proyectos de infraestructuras, qué proyectos de centros de datos, qué proyectos de almacenamiento tienes. Eso pasa a ser el primer criterio, en lugar de la generación. Es un cambio esencial, ¿no? Bueno, pues nos encontramos con que Andalucía, que tiene un 40% menos de densidad de red por millón de habitantes que la media peninsular, un 40% menos, ¿eh? A pesar de esa aportación masiva al PENIEC. Sé que suena quizás un poco rimbombante, pero realmente ahora mismo, sin Andalucía no habría PENIEC. Esta es la aportación que se está haciendo, ¿no? Pues esperábamos otro trato en la planificación, ¿no? Y partiendo de ese 40% menos, ¿no? ¿Y qué nos encontramos? Pues realmente muy decepcionante. Se asigna a Andalucía solo un 11% del total, un 11%, cuando por población o geografía correspondería
18 o 20%, por consumo eléctrico un 15%, solo un 11%, y para mí quizás lo más, hay cosas que son un poco flagrantes, ¿no? El 60% de lo que en teoría se asigna a Andalucía es para adecuación de la red de transporte y operaciones en la red, es decir, son elementos que benefician al sistema en su conjunto, pero que no atienden a necesidades que plantea Andalucía, a proyectos de demanda que plantea Andalucía, ¿no? Para colmo, como la ejecución es tan lenta, más de la mitad de lo que en teoría se ofrece a Andalucía, el 52% corresponde a obras no ejecutadas, es decir, son heredadas no ejecutadas de planificaciones anteriores, ¿no? Con lo cual realmente nos sentimos pues muy decepcionados con esta planificación. Resuelve algunos ejes que para nosotros son importantes. En Huelva va a permitir desarrollo de minería metálica, que vive un momento muy importante. Hay cobre en Huelva, como todos ustedes saben. Proyectos de hidrógeno. Le da una solución que era muy necesaria a Jaén o Granada, muy necesario, pero hay temas importantísimos que no están resueltos. Hay provincias que reciben menos del 5%, menos del 5% de lo que nosotros planteábamos de manera totalmente fundamentada. Nosotros lo que hemos planteado son solicitudes de demanda sólidas, bien analizadas por el equipo, fundamentadas por tanto y priorizadas, y aún así lo que hemos recibido es francamente decepcionante, ¿no? Y con eso es muy difícil, que avancemos. Desde luego vamos a tratar de aprovechar este periodo de alegaciones abierto hasta el 16 de diciembre, pues para volver a insistir en lo que no debería, en lo que debería haber caído por su propio peso, pero evidentemente pues como gobierno autonómico seguiremos insistiendo en la necesidad de atender estos planteamientos de Andalucía que, como digo, están justificados y son absolutamente necesarios. No quiero dejarme de atrás un elemento del mix, he tocado solo el tema de las nucleares, y es que nosotros pensamos que evidentemente el hidrógeno es importante, como decía, para descarbonizar la industria pesada o para descarbonizar el transporte marítimo, y podría tener un papel también en el transporte terrestre, sobre todo el pesado, ¿no? Bueno, ya digo, hay una directiva por transponer, la Red 3, que permitiría establecer objetivos como se ha hecho en Francia y en otros países. Aún no está hecho. En almacenamiento ya hemos comentado, tímido lo que se ha hecho hasta ahora, y tampoco hay un estímulo. En nuestra opinión no vemos que el gobierno de España esté apostando por el biogás, el biometano, los gases renovables, que son necesarios para lograr, por ejemplo, energía térmica de proceso renovable en la industria, o para meter en las calderas en nuestras calefacciones domésticas, en las instalaciones domésticas, inyectando biometano directamente a red. Se conseguiría. Voy terminando. El otro día comentaba, ¿no?, coloquialmente con un grupo de estudiantes, la gente piensa que la transición energética termina con la electrificación, con las placas solares y la energía eólica. Es que hay muchísimo más por hacer, ¿no? Y vemos que hay elementos del mix que siguen sin tener un marco regulatorio ni un estímulo por parte del gobierno de España. Y por último, volver a esa idea de que sin energía no hay crecimiento ni progreso, y que el elemento vertebrador fundamental de la energía es precisamente la inversión en redes, en la que España es tan tímida, en lugar de poner todo a favor para aprovechar una oportunidad quizás que no hemos tenido en décadas ni en siglos, ¿no? Muchas gracias, señor Moyes. Bueno, es un hecho que la energía siempre ha acompañado al progreso, siempre. Pero el progreso siempre viene acompañado de un aumento en el consumo de energía. Ahora estamos viendo esos consumos que vienen, sobre todo con los CPDs y demás. Comparto con el consejero de Andalucía esa sensación de llegar a la planificación y que nos digan que todo lo que nos van a dar es lo que ya nos habían dado, pero no se ha ejecutado. Probablemente una transposición de la normativa Red 3, que hay un apartado, el 16 bis, que habla de declaración de interés público superior para determinados casos, ayudaría mucho, pero bueno, yo creo que no hay demasiado interés, de una manera incomprensible. Verán, la reflexión más importante es que en el año 2018-2019 se establecen las bases de un Plan Nacional Integral de Energía y Clima, en el que hay un montón de grandes deseos, hay un montón de propuestas, pues tanta fotovoltaica, tanta eólica, y entonces ahí se hace una planificación de lo que tiene que ser el futuro del mix energético. En ese momento lo que se tiene es, un montón de buenas intenciones y una única certeza, que es el cierre de la nuclear. Se antoja curioso que del 2019 al 2025, que han pasado muchísimas cosas, no hace falta que se las enumere, está como poco, está justificado un replanteamiento, tal y como decía también el informe Draghi, replantéese la viabilidad. Somos el único país del mundo que o no está planteando ampliarlas
o incluso está planteando cerrarlas. Eso por una parte, pero cuando uno establece ese nuevo mix hacia el que quiere mirar, debería haber hecho los deberes primero. ¿Qué hace falta para que ese mix funcione? Ese mix funcione, necesitas primero un código de red, que no tenemos. Hablabais de California, bueno, Texas también tuvo un apagón, todo el sistema eléctrico del sur de Australia también tuvo un apagón y reaccionaron rápidamente con códigos de red extraordinariamente más desarrollados que el español. Si tú quieres un sistema basado principalmente en renovables, que comparto porque es lo que nos va a hacer extremadamente competitivos, y es por primera vez en la historia vamos a poder aprovechar esa oportunidad, pero tienen que entender que ese mix tendrá que venir respaldado de otras tecnologías. Cerrar la nuclear sería un cierre precipitado, no hemos aprendido nada de lo que pasó en Alemania en el año 2011, pero además el código de red que lo soporte. ¿Y cuál es la clave principal dentro de todo este mix nuevo? Pues el almacenamiento, que por supuesto llega tarde. Ahora ha habido un PERTE acelerado, pero llegamos tarde. Nosotros cuando dijimos que dentro de la poligonal, que luego coincidió con la ley que no se aprobó, tendría que estar autorizados, porque tenemos que empezar a ser un poquito coherentes. Estamos hablando de poner unas baterías, que todos llevamos baterías en cualquier parte, y lo que necesitamos es que ese respaldo. ¿Por qué? Pues porque un mix entre eólica, hidráulica, fotovoltaica, por supuesto el biogás y la biomasa, que comparto, que somos el país de Europa que menos ha arrancado y no se entiende por qué, porque yo no lo entiendo, no entiendo por qué Francia nos tiene que llevar 200 pasos de adelanto. Lo que sí que es un hecho es que si tú tienes un buen código de red y tienes unas buenas instalaciones de almacenamiento, esas instalaciones de almacenamiento serán las que le darán inercia sintética a las instalaciones fotovoltaicas, a las que se culpó el día del apagón de una manera absolutamente injusta, porque las fotovoltaicas hicieron lo que tienen que hacer según el código de red, que es cuando pase esto, desconéctense. Por tanto, las fotovoltaicas no fueron las culpables. Hicieron lo que el código de red decía. Si hubiesen tenido un respaldo de almacenamiento, les hubiesen permitido tener inercia sintética, les hubiesen permitido compensar oferta y demanda regulando tensión, les hubiesen permitido regular en frecuencia, incluso disipar oscilaciones subsíncronas. Todo esto está inventado. Todo esto ya funciona en Australia. Y además en Australia uno de los grandes proveedores de inversores es español, es valenciano, Power Electronics. Y ahí, ¿por qué no entran muchos de los inversores chinos? Porque no tienen la capacidad tecnológica de cumplir un código de red tan complejo. Pero es que no tenemos que inventar la rueda, es que esto solo hay que mirar a dónde ya ha pasado. ¿Qué ocurre? Que cuando tú planificas un mundo ideal con una energía que a ti te parece bien, ¿vale? Porque nos basamos en la ideología y no en la tecnología, frase que he copiado de algunos de los presentes. Si nos basamos en la ideología y no en la tecnología, pasan estas cosas. Yo el día del apagón, pasé uno de los peores días de mi vida con mis 4 hijos, porque me pilló en una circunstancia compleja, bueno, y yo decía, en un país civilizado que me esté sucediendo esto a mí, encima responsable de la parte energética, que no me podía poner en contacto con la Comunidad Valenciana, háganse ustedes a la idea de lo que significa en la Comunidad Valenciana no poderse poner en contacto durante horas con los máximos responsables, con lo que hemos vivido. Claro, ni teléfono, etcétera. Bueno, lo que les vengo a decir es que me niego a reconocer que es algo que puede suceder, me niego a pensar que esto simplemente ha sido un error de un par de cosas. No, es un error multidisciplinar para empezar, porque no se ha hecho una planificación con sentido, no se ha hecho una planificación con responsabilidad ni con conocimiento tecnológico. Y por tanto, si el almacenamiento acompaña a las renovables y además en ese acompañamiento pensamos que el respaldo de las nucleares es vital, pues hagamos una planificación ordenada, basada en ser pragmáticos y no dogmáticos, y poder llegar a alcanzar ese modelo de un mix energético razonable. Y llegamos tarde también, ¿a dónde? A la planificación de las redes. Cuando tú estás hablando de este modelo, estabas centrado en la generación. ¿Por qué seguimos teniendo decenas de nudos de generación bloqueados? Esos nudos de generación, cuando ahora entra almacenamiento, se quedan bloqueados, tampoco podemos dar demanda, porque las baterías que están bloqueadas en esos nudos también tienen un consumo bloqueado. ¿No quieren sacar los nudos? Pues dejen los nudos libres, que el mercado funcione. Ahora tenemos los concursos de demanda también, que tampoco acaban de salir. Entonces, al final nos vemos con que intentamos tener todo controlado y lo que estáis haciendo es descontrolar el sistema. Yo creo que hay que dejar trabajar y, por supuesto, también creo que es preocupante las nuevas reglas del juego que sacó la CNMC para la inversión en redes de distribución, porque las empresas de distribución, lógicamente, pueden invertir aquí o pueden invertir en otro país. Entonces, cuando no apostamos porque esas redes supongan un porcentaje muy importante, llevamos 2 años pidiendo que se aumente el límite de inversión que comentaba el consejero, 2 años. Ahora lo han hecho a última hora y porque tenían el borrador, bueno, pero es que es necesario, es que tenemos un montón de industrias que no se pueden implantar porque no tenemos acceso. Estamos generando, hemos hecho los deberes, otras comunidades más que otras, y ahora lo que no podemos es dar energía, nos estamos frenando
en el progreso y sobre todo porque creo que tenemos una alta carga ideológica a la hora de calcular todo esto. Yo, como ingeniero que soy, me encantaría sentarme y hacer las bases de lo que hay sin pensar en este tipo de discusiones o debates. Luego nuestro querido amigo Arauce nos contará más cosas de la energía nuclear, pero tenemos que pensar que lo que necesitamos es dar un buen servicio a la industria y al crecimiento, y sobre todo al final eso repercutirá en los ciudadanos. Muchas gracias, señor Ovillo. Bueno, estáis comprobando un poco la frustración de aquellos que estamos al frente de esto, ¿no? Porque al final lo que vemos es que tenemos entre manos un Ferrari, ¿no? Que es la capacidad que tiene este país en el ámbito de la energía, pero tenemos caminos de cabras para conducir el Ferrari. Por tanto, cualquier borrico nos va a adelantar por la izquierda y por la derecha, ¿no? Y lo decía el director, ¿no? El apagón, yo, después porque al final lo malo se te olvida, ¿no? En la vida en general, ¿no? Después de las horas que pasamos aquí en Madrid sin ningún tipo de noticia de qué es lo que estaba pasando, porque estábamos ya incluso pensando en ataques tipo híbridos, etcétera, pues bueno, ha habido una cosa buena, por decir algo bueno, en este foro, ¿no? Que ha sido poner en valor la energía nuclear, ¿no? Y que a partir de ahí pues hubiera espacio en los medios de comunicación para que los científicos, y no hablo de los políticos, porque esta queja que hacemos aquí no es una queja desde el punto de vista de la polarización política, es que el análisis está claro, lo estamos viendo las empresas con las que hablamos, los científicos, lo estamos viendo los gestores, que tenemos una gran oportunidad perdida, ¿no? Evidentemente, pues se están manejando ideología desde el punto de vista de la energía, es la peor noticia que podemos tener. Lo que es la planificación, aquello parece un mercado persa, donde nos va citando a cada una de las comunidades autónomas sin saber lo que está negociando el resto, porque es una cosa muy curiosa, ¿no? Cuando estamos hablando de un mercado nacional, donde al final, pues lo que a veces reprocha, ¿no? la ministra, que todo lo que se haga en energía va a ir a la factura del usuario, pero ella no habla del retorno que tiene cada megavatio desde el punto de vista de movilizar la economía, generar puestos de trabajo y que podamos tener pues una economía muy potente, y por tanto pues estamos a la espera de que se materialice aquello que nos contaron. En Madrid, para que se haga una idea, tenemos colgado de la brocha 120.000 viviendas que ahora mismo, con la planificación que sacaron, no tienen energía. Esto es un drama para Madrid y para España con el problema de la vivienda que tenemos. Se nos ha prometido que ahora en esta fase de alegaciones se va a poder solventar, pero es que, lo decían los compañeros, es que estamos hablando de una planificación a 5 años que trae ya inversiones que no se han hecho en los 5 años anteriores, por tanto está ciertamente falseadas las cifras y estamos ahora mismo en una carrera contra el tiempo, ¿no? Las comunidades nos estamos volviendo locas, lo decía Juan Carlos en Castilla y León, por reducir los plazos al máximo para poder implantar actividades. Nosotros hemos cambiado reglamentos, leyes autonómicas para que puedan las líneas de distribución llegar cuanto antes a esos consumidores, pero tenemos ya pues una realidad en la cual ya vamos a perder, ¿no? Ya vamos a perder oportunidades. Nosotros teníamos prácticamente 3 veces la potencia que tenemos instalada en Madrid de peticiones de empresas. Esto ya no se va a poder hacer, ya se ha dicho que a la industria de los CPD no va a haber ningún proyecto de distribución. Eso es pegarnos un tiro en el pie, porque es la industria del futuro. La inteligencia artificial va a ser la que mejore los procesos, entre ellos procesos tan básicos como la sanidad, como la educación, incluso el uso de la propia energía, y es lo que tenemos, ¿no? Nos toca, pues, como en otros aspectos, remar contra corriente, pero lo que digo, contarle a la ciudadanía la verdad, ¿no? Que estamos hablando de oportunidades perdidas y que realmente la identificación de los problemas ahí están, lo han dicho los compañeros, y las soluciones están en nuestra mano, y esperemos pues que cambie un poco la forma de ver este ámbito tan esencial para toda España. Bueno, pues siguiendo con mi discurso donde lo dejé, un Castilla y León con más de 25.000 gigavatios de energía renovable instalada, que precisamente fue la hidráulica la que permitió reactivar el sistema después del apagón del 28 de abril, la de Castilla y León. Un gobierno autonómico que nos preocupamos por haber hecho ese despliegue siguiendo la bandera ideológica del gobierno de España, nada más que entró, pero que bueno, una bandera europea, no de la descarbonización, que somos un gobierno
que estamos con la generación eléctrica con biomasa, participados en otros proyectos, tanto en el Bierzo como en Soria, que estamos tejiendo, somos la única comunidad autónoma que una empresa pública teje redes públicas de calor, de district heating con biomasa, y que tenemos ya pues en Soria, en Aranda, en Valladolid, en Ponferrada, y proyectos en todas las provincias, y que tenemos 15.000 millones de proyectos esperando por energía. ¿Qué nos encontramos? La respuesta del Gobierno de España la han descrito extraordinariamente. Un plan estratégico de red eléctrica española tardío, 25-30, oiga, se lleva 7 años ya. Usted ha esperado a planificar la distribución y el transporte y las nuevas subestaciones al año 25-30. Fijaos lo que supone. La ejecución, ¿dónde estará? La ejecución final de esas infraestructuras, ¿dónde van a estar? Lo que conlleva luego de toda la tramitación ambiental, ejecución, licitación, llega tarde. Y además encima con un borrador que nos han publicado para alegaciones, que presentaremos obviamente alegaciones, donde al igual que le ocurre a Andalucía, resulta que ya no cuenta que somos los primeros productores, pero tampoco cuenta que somos los primeros, o los segundos, o los terceros de las principales comunidades que tienen proyectos importantes, 15.000 millones de proyectos para ser realidad en Castilla y León. No, están a otras cosas, a otros intereses. Nosotros lo que reivindicamos y lo que planteamos al Gobierno de España son varias cosas. Primera, esto, es decir, que acabe de una vez de planificar y se comience a ejecutar las nuevas redes de transporte, de distribución y las nuevas subestaciones. No lo van a hacer así porque van prácticamente a no construir un nuevo transporte para reforzar las subestaciones existentes y por lo tanto no va a haber unas nuevas redes de transporte y distribución. Nosotros lo demandamos, lo reclamamos. La solución que da la Castilla y León es una solución de mínimos que no nos satisface. Lo comentó antes uno de los compañeros, los nudos de consumo, las demandas, según el mapa de capacidad de las propias compañías, están colapsados de peticiones que muchas no se van a hacer realidad nunca y que impiden que se hagan otras de proyectos que sí se van a hacer realidad. Los concursos para la adjudicación y liberar potencia para poder demandar no existe, porque este gobierno no existe la gestión. Existe la bandera ideológica, y luego la gestión es cero. Demandamos la inversión en redes, como bien decía el consejero de Andalucía. Ellos hablan de que hay que llegar a una inversión de 3.000 millones año, están ahora en 2.000 y pico, a saber cuándo va a llegar esa realidad, ¿no? Sin presupuestos probados 200 veces, no hay base seria en la que asentar esa mayor inversión. Una cosa muy importante para nosotros, que es el autoconsumo. Habida cuenta que la distribución y el transporte va a ser complejo, nosotros tenemos unos proyectos importantes de autoconsumo industrial. Yo no digo doméstico, digo industrial. Claro, tenemos una normativa que establece unas distancias máximas de la generación al consumo imposibles. En el autoconsumo industrial necesitamos 10-15 kilómetros. Hemos pedido que al menos eso que es regulación, que es escribir y boletín, lo hagan, no lo hacen. Necesitamos, por lo tanto, modificar la normativa del autoconsumo industrial especialmente, y con mecanismos como que un solo consumidor pueda recibir autoconsumo de varios generadores y al revés, de un generador varios consumidores, que es importantísimo para nuestros polígonos industriales, y no hay forma. Y otra cosa importante que demandamos, que lo ha comentado el director general de Valencia, es pues el almacenamiento. Un almacenamiento en el que precisamente en una convocatoria que hicieron de ayudas penalizaron Castilla y León, penalizaron por razones políticas, obviamente, porque la demanda que había de proyectos de baterías era importante, y no solo baterías, estaciones reversibles hidráulicas, que es una gran oportunidad para el autoconsumo, el almacenamiento energético. Por lo tanto, el catálogo de demandas al Gobierno de España y la absoluta parálisis de gestión es clamorosa y flagrante. Y lo que pasa es que es muy difícil hacer llegar esto a la ciudadanía, porque solo llega pues los flashes de los escándalos diarios, y parece que la política es eso. No, la política no es eso. La política es dar soluciones a los ciudadanos a los problemas y buscar el desarrollo económico y social. Y la política está en esto, en la gestión, en la que el gobierno está a cero. Y el tema nuclear, qué decir de una comunidad que cerraron en Garoña, la central nuclear, pues va al contrario sensu, ¿no? Porque en definitiva el apagón parece ser, aunque nadie ha dado unas explicaciones de qué pasó, tema de frecuencia del sistema, donde necesita pues centros sincrónicos de energía para poder generar una estabilización del sistema. Y ahí están pues los sistemas de generación convencionales, como puede ser la nuclear
o como puede ser otro tipo de instalaciones en las que están en contra, ¿no? Por lo tanto, es que ni siquiera el diagnóstico de lo que pasó el 28A ha supuesto ninguna acción. Siguen en su idea de cerrar las centrales nucleares. El Partido Popular presentó una iniciativa en el Congreso que el otro día no salió adelante para evitar el cierre de Almaraz, que es la primera, a partir del año 27, los primeros 4 grupos de los 7 que hay ahora mismo en España para ser cerrados, mientras Europa camina a mantener la energía nuclear, incluso a esos reactores modulares, los SMR entre 300 megavatios que están proliferando en Europa. Y esto es en sentido contrario, un sentido ideológico, sin pensar en la realidad de los problemas del ciudadano y sin pensar en el futuro de España. Muchas gracias. Bueno, pues sin duda lo que se puede desprender de las conclusiones de esta mesa con los consejeros y el director general, he quedado con algunas anotaciones, como puede ser sin energía, desde luego no hay crecimiento ni prosperidad. Para que haya una energía abundante y sostenible y que se pueda utilizar en su máxima capacidad y sacarle el mayor rendimiento, es necesaria una buena red. Es necesario tener también un buen código de red y un buen nivel de almacenamiento, cosas que ahora mismo no tenemos. En esa estructura de la red y en abundante normativa, el Gobierno de la Nación no está trabajando en el ámbito que debería para que las comunidades autónomas pudiesen aprovechar al máximo rendimiento toda la capacidad energética, y eso lo que hace es frenar inversiones, expulsar inversiones, y si se expulsan inversiones se expulsa actividad económica, y si se expulsa actividad económica se limita o se destruyen puestos de trabajo y por tanto la prosperidad. Hay que tener en cuenta también, como han dicho los consejeros, que efectivamente podemos tener el petróleo del siglo XXI y que tenemos que aprovecharlo sin que por ello tengamos que renunciar a otras energías que pueden dar estabilidad, como la nuclear, cuyo cierre es un auténtico error y que sin duda se va a cobrar muchas víctimas en términos de actividad económica y empleo. Y todo ello, al fin y al cabo, en lo que subyace es la solidaridad interregional que existe desde el punto de vista energético, porque si unas comunidades autónomas son generadoras de energía y permiten exportar esa energía hacia otras regiones más consumidoras, como podría ser el caso de Madrid, en el primer caso Castilla y León, en el segundo caso Andalucía, Valencia, en el segundo caso Madrid, sin embargo también allí lo que se hace es poder aprovecharla a su máximo rendimiento para poder generar actividad económica, empleo, y también se completa el círculo de la propia solidaridad, aprovechando la solidaridad energética con la solidaridad financiera a través del sistema de financiación autonómica, de manera que toda la estructura económica de España así se puede agilizar, pero para ello es necesario que tengamos una buena red de distribución y una apuesta energética por parte del Gobierno de España, porque las comunidades autónomas, en el margen de sus competencias, hacen todo lo que pueden, pero obviamente están sometidas, como es lógico, a la normativa estatal. Lo que no es tan lógico, o no es nada lógico, es que esa normativa estatal vaya remando en contra de las necesidades energéticas, de las necesidades económicas y de las necesidades de creación de empleo de España. Nada, consejeros, director general, muchísimas gracias por participar en esta mesa y muchas gracias a todos ustedes.